Oh, esa. Debido a nuestra normativa, no se permite modificar las condiciones una vez han transcurrido 3 meses de impago. Fue Ricardo quien impuso esa norma. Sin embargo, contaba con justificaciones médicas legítimas. No forma parte de nuestras normas establecidas. Solamente observamos cifras. ¿Es necesario abonar el importe o es gratuito? Ricardo se sintió como un tonto después de la llamada. Su sistema era tan impersonal y automatizado que no permitía considerar las emociones humanas. Mientras tanto, en la otra parte de la ciudad, Lucía se encontraba en su diminuta cocina elaborando postres para comercializarlos al día siguiente. Las hijas realizaban sus deberes en la mesa del comedor, la cual también servía como su lugar de trabajo, de comidas y ocasionalmente para planchar la ropa. Sofía, la niña de 7 años, consultó a su madre si era cierto que iban a cambiar de casa. Lucía contestó, intentando mantener la calma: aún no he decidido, cariño. Si ocurre, todo estará bien. Siempre encontramos la manera de resolver las cosas. ¿No es cierto? Ana, la hermana mayor de 9 años, consultó si continuarían asistiendo al mismo colegio. Lucía se quedó sin palabras para contestar. Realmente no tenía ni la más mínima pista de cuál sería su futuro hogar. Ya le habían comunicado que su hermana no podía acogerlas debido a que su esposo no estaba dispuesto a mantener a más personas. Cuando era pequeña, perdió a sus padres. Buscaremos la forma, cariño. Siempre llevamos a cabo esa acción. Carmen, la hermanita menor, alzó la mirada de su creación artística. ¿Acaso el caballero con la vestimenta nos tiene aversión, mamá? ¿Quién es ese caballero vestido de traje? ¿Pequeña? El individuo que se encontraba en la corte, el que planea quitarnos la vivienda. Lucía se inclinó para ponerse a la misma altura que Carmen. Tranquila, cariño, él no siente odio hacia nosotros. Simplemente está cumpliendo con su labor. Carmen expresó con la lógica sencilla propia de los niños que, de ser bueno, permitiría que nos quedáramos. Abrazó a Lucía con fuerza, intentando contener las lágrimas. Carmen estaba en lo correcto. En caso de que Ricardo Montenegro fuese una persona bondadosa, hallaría la forma de brindarles apoyo en lugar de desalojarlas. Al terminar de acostar a sus hijas, Lucía se sentó en la diminuta sala y observó a su alrededor esa noche. Ella misma se encargó de pintar las paredes con un tono alegre de color amarillo que encantaba a las niñas. En la esquina se encontraba el mueble para libros que había construido con tablas y bloques de cemento. Aunque no era impresionante, aquel lugar era el refugio de su corazón. Al ir a la cama, era consciente de que en 1 semana y 2 días tendría que guardar todos sus recuerdos y los de sus hijas en unas pocas cajas. En ese momento, Ricardo Montenegro se encontraba despierto en su lujoso ático, repasando una y otra vez los correos electrónicos que ella le había enviado, experimentando por primera vez en mucho tiempo un profundo sentimiento de vergüenza por la decisión que había tomado. Esa noche, a Ricardo le resultó imposible conciliar el sueño. A las 6 de la madrugada, ya se encontraba dentro de su vehículo, conduciendo sin un destino específico a través de la urbe. Sin percatarse, acabó en la zona donde residía Lucía. Aunque estaba familiarizado con la región gracias a los mapas y los informes de ventas, nunca la había visitado en persona. Las vías eran estrechas, con viviendas de reducido tamaño pero en buen estado. Aunque no se encontraba en la zona más empobrecida de la ciudad, tampoco se podía considerar de nivel medio. Halló con rapidez la vivienda de Lucía. La puerta era la única que tenía un aviso de desalojo próximo adherido en ella. Ricardo aparcó su BMW a mitad de la manzana y se quedó mirando. La vivienda era de reducido tamaño, de color amarillo, con una reja de metal que lucía desgastada. En el diminuto jardín delantero, las 3 niñas entreteníanse con muñecas confeccionadas con retales y envases de plástico. Desde el patio posterior, Lucía exclamó: «Ana, modera tu velocidad, podrías tropezar». Ricardo salió del vehículo y se aproximó con calma. Desde la calle, se divisaba a Lucía tendiendo la ropa en un improvisado tendedero. Con un delantal antiguo colocado y el pelo recogido con una goma, Ricardo se detuvo frente a la reja y saludó: «Buenos días». Lucía se giró con asombro.
Al verlo, su rostro pasó de la sorpresa a la desconfianza. ¿Por qué se encuentra aquí, señor Montenegro? Las tres pequeñas cesaron su juego y se acercaron con interés. Ricardo mintió al decir que había venido a inspeccionar la propiedad, sin tener claro qué responder a continuación. ¿Con qué propósito? Ahora le pertenece. Dentro de una semana partimos. Ricardo estuvo atento a las pequeñas. La menor, Carmen, lo observaba con valentía, como si fuera un residente común. Preguntó Carmen mientras se acercaba a la verja: ¿Es usted la persona que conoce al juez? Lucía llamó a Carmen, mostrando nerviosismo, mientras Ricardo, inclinándose para estar a la altura de la niña, expresó que la situación no era adecuada. Confirmó haber estado en el juzgado el día anterior. ¿Sería posible que lograra que nos quedáramos? La interrogante directa de Carmen lo dejó sin palabras. Ricardo observó a Lucía, cuyos ojos estaban colmados de lágrimas reprimidas. Las circunstancias son complejas, susurró. Ana, la hermana mayor, expresó con una seriedad inusual para su edad de 9 años que los adultos suelen recurrir a esa excusa cuando no desean colaborar. Ricardo optó por guardar silencio. Ana estaba en lo correcto. Lucía les indicó a las niñas que entraran y desayunaran. Después de que las niñas se marcharon, Lucía se aproximó al enrejado. Señor Montenegro, no entiendo sus intenciones, pero le ruego que se retire. Las hijas se sienten muy desconcertadas por esta situación. Ricardo comenzó preguntando por los correos electrónicos. ¿Cuáles correos electrónicos? Los enviados solicitando una reestructuración de los términos. Anoche los estuve leyendo. Con amargura en la mirada, Lucía lo observó. Por fin decidió leerlos. ¡Qué práctico! Nunca antes había recibido instrucción sobre eso. Poseo trabajadores que... No me interesa, señor Montenegro. Todo está resuelto. Vengo únicamente a solicitarle que evite volver a este lugar. No quiero que mis hijas se vean envueltas en más situaciones complicadas. Ricardo permaneció inmóvil en ese lugar, observando a Lucía mientras ingresaba a la vivienda. El ruido de la puerta al cerrarse lo hizo responder. Mientras regresaba conduciendo a su lugar de trabajo, experimentó un suceso inusual. El vecindario, las viviendas diminutas, la ropa colgada en el jardín. Cada detalle le evocaba un recuerdo que había intentado borrar de su mente durante mucho tiempo. La niñez personal. También se había criado en un vecindario similar, en una vivienda diminuta, donde su madre tendía la ropa en el jardín mientras él y su hermana menor se entretenían con juguetes caseros. Cuando Ricardo cumplió 12 años, su padre los había dejado solos. Elena, la madre de la persona, laboraba en una fábrica durante el día y se encargaba de la limpieza de oficinas por las noches para sostener a su familia. Ricardo evocó las noches en las que su madre, exhausta, llegaba a casa y caía rendida en el sofá. Había jurado liberarla de esa situación en algún momento. Y así fue como ocurrió. Sin embargo, no fue como lo había imaginado. Cuando Ricardo cumplió 25 años y estableció Montreal, su madre cayó enferma. Enfermedad de tipo cancerígeno. Requería procedimientos costosos que no estaban incluidos en la cobertura del seguro social. Cada día, su hermana Patricia lo contactaba solicitando asistencia. Sin embargo, Ricardo tenía una fijación en expandir su negocio. Al cerrar esta empresa, se comentaba que al contar con más recursos económicos, sería posible brindarle una ayuda más efectiva. Falleció la madre aguardando el apoyo que nunca se materializó. Patricia jamás logró superarlo. En el sepelio le expresó que tenía fondos para edificar viviendas para personas desconocidas, pero no contaba con recursos para rescatar a su propia madre. Desde ese momento, no intercambiaban palabras. Mientras conducía por la urbe, Ricardo notó algo que lo obligó a detenerse repentinamente. Las calles que recién había recorrido le resultaban conocidas, ya que había crecido en ese lugar. La casa de su niñez se encontraba a tan solo 10 manzanas de la residencia de Lucía, cuando de pronto evocó un recuerdo que le estremeció hasta los huesos. Patricia contrajo matrimonio con un individuo de apellido Ramírez. ¿Podría Lucía estar emparentada con su cuñado? Mientras él acumulaba riquezas,
Su propia familia política se esforzaba por no perder la propiedad. Ricardo giró con Enú y condujo directamente hacia la casa en la que había pasado su infancia. La casa estaba desatendida, con ventanas en mal estado y vegetación creciendo en el jardín. Permaneció dentro de su vehículo, reflexionando sobre las palabras de su hermana. Llegará el momento en que comprenderás que la riqueza carece de valor si sacrificas tu esencia humana en el camino. Después de mucho tiempo, Ricardo finalmente reconoció que su hermana había estado en lo correcto. Durante los próximos 3 días, Ricardo se dedicó a realizar investigaciones. Contrató a un investigador privado con el fin de descubrir todos los detalles acerca de la familia de Lucía. Quedó sin habla ante el hallazgo. Lucía era familiar de su cuñado. Durante mucho tiempo, Patricia recibió apoyo financiero de su hermana, quien, a pesar de ser maestra, tenía dificultades para cubrir sus gastos con su salario. Incluso descubrió correos electrónicos de Patricia enviados a él hace 2 años, en los que le solicitaba que tomara en cuenta la posibilidad de contratar a Lucía en Montreal. Los correos electrónicos habían sido completamente ignorados por él debido a su ocupación en la ampliación de la empresa. El viernes en la mañana, Ricardo hizo una elección. Llegó a las oficinas de Montreal con una propuesta innovadora. Necesito que se analicen todas las situaciones de familias con hijos menores que se encuentren en trámite de desahucio. Comunicó con su grupo de abogados. ¿Cuál es el propósito, Ricardo? Miguel consultó a su compañero. Con el propósito de evaluar la factibilidad de poner en marcha un plan de asistencia social. Algo que pueda mejorar nuestra reputación ante el público. Se trató de una falsedad parcial. Realmente, precisaba de un motivo para aproximarse a Lucía sin que diera la impresión de ser por lástima. Esa tarde, Ricardo llegó a la casa de Lucía con una carpeta en su mano. ¿De nuevo apareces tú? Al verlo en la puerta, Lucía le hizo una pregunta. Estoy aquí por motivos laborales, señora Ramírez. En estos momentos, Montreal se encuentra llevando a cabo un proyecto experimental enfocado en la responsabilidad social. Requiero realizar entrevistas a varios núcleos familiares. Con desconfianza en su mirada, Lucía observó a la persona frente a ella. ¿Comenzó precisamente conmigo por casualidad? Tu perfil encajá perfectamente. Una madre que cría sola a sus hijos en etapa escolar, con un historial de pagos impecable hasta antes de la crisis médica. No era una falsedad, aunque tampoco revelaba toda la realidad. Lucía manifestó su falta de interés en participar en el experimento social mientras comenzaba a cerrar la puerta. ¿Podrías decirme quién es esa persona, mamá? Desde el interior, Carmen dejó escapar un grito. No es nadie relevante, cariño. Carmen irrumpió corriendo, exclamando que era el hombre vestido elegantemente. Saludos, caballero vestido elegantmente. A Ricardo le resultó inevitable esbozar una sonrisa. No había tenido una sonrisa auténtica en mucho tiempo. Saludos, Carmen. ¿Qué tal te encuentras? Entendido. Estoy haciendo un dibujo de mi hogar para recordarlo siempre, incluso después de cambiarnos de residencia. Ricardo sintió un apretón en el pecho. ¿Sería posible echarle un vistazo? Así es. Carmen entró corriendo y volvió con una ilustración hecha con ceras de colores. Observa, aquí está mi residencia de color amarillo, y este es el árbol que de vez en cuando es utilizado como posadero por las aves. Ricardo se dedicó a aprender a dibujar. Era sencillo pero rebosante de pequeñas particularidades. Las ventanas estaban adornadas con cortinas, el patio lucía flores y se podía ver una diminuta estatua que semejaba a un felino. ¿Poseen un felino en casa? Carmen negó tener uno, aunque expresó su deseo de poseerlo. Mi madre comenta que en el futuro, cuando contemos con mayores recursos económicos. Ana y Sofía se acercaron con interés también. ¿Tiene descendencia usted también? Inquirió Sofía. No, en mi caso no tengo descendencia. ¿Cuál es la razón? Ricardo observó a Lucía, quien mostraba incomodidad ante la charla. ¿Cuál es la razón? Debido a mis compromisos laborales, he tenido una agenda muy apretada. Ana comentó que su madre trabaja mucho, pero siempre encuentra tiempo para ellas. Una vez más,
La sinceridad directa de los niños lo dejó sin palabras. Lucía les indicó a las niñas que entraran. El señor Montenegro está a punto de marcharse. ¿Es imposible que se quede para la comida? Carmen formuló una pregunta. La mamá preparó un caldo. Carmen, el caballero tiene asuntos de gran importancia que atender. Ricardo se mostró sorprendido al escuchar sus propias palabras. En este momento, no cuento con ninguna tarea relevante pendiente. Lucía lo observó con sorpresa en su rostro. ¿Realmente es posible que se quede? Ricardo dio su aprobación con la cabeza. Comer en esa diminuta mesa le resultó una vivencia totalmente distinta. Las pequeñas conversaban simultáneamente, compartiéndole acerca de la escuela, las profesoras y sus compañeras. Lucía preparó una sabrosa sopa de pollo y verduras, sencilla pero exquisita. ¿Disfruta de la cocina, señor Montenegro? Unjuiri ana. Ricardo reconoció su falta de habilidad en la cocina al admitir que no sabe preparar ningún plato. Por lo general, suelo comer en restaurantes o solicito entrega de comida en casa. ¿Cada día? Sofía mostró sorpresa al formular la pregunta. Así es, diariamente. ¡Qué pena!, expresó Carmen. La deliciosa comida preparada por mi madre es insuperable. Ricardo dirigió su mirada hacia Lucía, quien había adquirido un leve rubor en sus mejillas. Es muy probable que Carmen esté en lo correcto. Tras la comida, las pequeñas no paraban de mostrarle sus juguetes. En la diminuta sala, Ricardo estaba sentado en el suelo mientras Ana le mostraba cómo jugar con platos de plástico y alimentos de juguete. ¿Te gustaría ser el padre que regresa a casa después de la jornada laboral? Carmen formuló la pregunta. Fue sorprendido por la pregunta inesperada. Observó a Lucía mientras ella se encontraba en la cocina lavando la vajilla. Expresó su desconocimiento sobre el procedimiento de forma sincera. Según Sofía, la tarea resulta sencilla. Al llegar, simplemente saluda a todos diciendo, «Hola, familia. Ya estoy aquí», para luego abrazarnos. Ricardo experimentó una sensación inusual en su pecho. Por primera vez en su existencia, se cuestionó acerca de la sensación que experimentaría al regresar a casa y ser recibido con alegría por alguien. Al llegar, expresó cierta incomodidad al decir, «Ya estoy aquí, familia». Las tres pequeñas corrieron hacia él para darle un abrazo, entre risas. En ese instante, Ricardo tuvo una revelación completamente nueva para él. La dicha no estaba relacionada con la riqueza. Se trataba de situaciones como esta, cuando se encontraba en el suelo de una vivienda diminuta, recibiendo abrazos de tres niñas que apenas tenían relación con él, pero que lo acogían como uno más de la familia. Al despedirse al final de la tarde, Carmen preguntó al caballero vestido si regresaría al día siguiente. Ricardo observó a Lucía, quien esquivaba sus ojos. En caso de que su madre lo permita, por supuesto. ¿Es posible que mamá regrese? Carmen formuló una pregunta. Un suspiro escapó de Lucía. Amor mío, aún no está decidido. Ricardo se dio cuenta de que, en esta ocasión, ella no había negado. Al comenzar la semana laboral, Ricardo sintió una inusual prisa al llegar a su lugar de trabajo el lunes por la mañana. Faltaban únicamente 5 días para la fecha de desalojo, y no había logrado hallar una solución legal firme todavía. Al llegar, Miguel le comunicó a su socio la necesidad de entablar una conversación. ¿De qué se trata? El asunto de Ramírez. Deseo detener el proceso de desalojo. La expresión de Miguel indicaba que pensaba que la persona estaba completamente loca. ¿Has perdido la razón? Hemos salido victoriosos en el litigio. Ricardo, eso es un gasto inútil. Existen incongruencias en el procedimiento. Los correos de renegociación no fueron contestados por nosotros. No se trata de una actividad ilegal, sino de una norma establecida por la compañía. Entonces, procederemos a modificar dicha normativa. Miguel se puso los brazos cruzados. Los demás socios no estarán conformes. Contamos con inversores que buscan obtener rendimiento, no proyectos de carácter social. Justo cuando Ricardo iba a contestar, su asistente llegó. En breve, señor Montenegro debe asistir a una reunión del consejo. La reunión resultó ser un completo caos.
Al plantear Ricardo la opción de establecer situaciones especiales para circunstancias como la de Lucía, los 5 socios reaccionaron con enojo. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que Montreal se estableció como una organización benéfica? Roberto Villareal, el socio con más años en la empresa, formuló la pregunta. Se trata de responsabilidad social empresarial, no de caridad. Es una muestra de la falta de inteligencia en la empresa, contestó Elena Sandoval, quien era la única integrante femenina en el consejo. Si comenzamos a conceder excepciones, todos buscarán negociar de nuevo. Se trata de una situación particular. La mujer contaba con justificaciones médicas legítimas. ¿Y eso qué importancia tiene?, mencionó Miguel. El 50% de los individuos a quienes les debemos dinero tienen circunstancias particulares. Si brindamos oportunidades a cada persona, nuestra empresa se declara en bancarrota en medio año. Ricardo optó por guardar silencio. Los socios contaban con una perspectiva empresarial acertada. Sin embargo, los números ya no eran su única preocupación. Finalmente expresó que revisaría el caso en persona. En caso de hallar infracciones legales, procederemos a detener el proceso de desalojo. ¿Dónde está Ricardo? Con un tono de precaución, expresó Roberto. Aunque fuiste el creador de esta compañía, actualmente no posees la totalidad de las acciones. No debes tomar decisiones por tu cuenta que impacten en los beneficios de todos. La comunicación resultó inequívoca. En caso de persistir con esta actitud, podrían destituirlo de su cargo como presidente. Esa tarde, Ricardo se vio obligado a realizar una tarea que odiaba. Presentarse en persona para entregar la notificación definitiva de desalojo. A las 4 de la tarde, arribó a la residencia de Lucía. Mientras las pequeñas se encontraban en el colegio, Lucía se hallaba en el patio organizando objetos dentro de cajas de cartón. Ricardo se dirigió a la señora Ramírez mientras se encontraba de pie frente a la verja. Lucía alzó la mirada. Al observar el sobre de color amarillo que sostenía, comprendió de inmediato el propósito de su visita. Confirmamos que esta es la última notificación, ¿verdad? Ricardo asintió, experimentando una profunda sensación de ser la peor persona sobre la faz de la tierra. Entregándole el sobre, mencionó que habían pasado 5 días. Sin echarle un vistazo, Lucía agarró el objeto. Agradezco que lo hayas entregado en persona. Me parece que enviarlo por correo es menos educado. Lucía, necesito decirte algo importante. Con voz gélida, ella corrigió, señora Ramírez. Quiero informarle a la señora Ramírez que estoy haciendo todo lo posible para hallar una respuesta. Fue en ese instante cuando Lucía se atrevió a sostener su mirada por vez primera. ¿De verdad? ¿O simplemente busca aliviar su conciencia? El interrogante lo impactó de lleno, como un golpe en el rostro. Reconoció su desconocimiento con un simple no estoy seguro. Quizás ambas opciones. Lucía susurró que al menos era sincero mientras regresaba a ordenar sus cajas. ¿Hacia qué lugar se dirigen? Todavía no tengo certeza. Cuento con varias alternativas. Ambos eran conscientes de que no era cierto. En caso de requerir asistencia para ubicar una nueva locación. No preciso de la asistencia del señor Montenegro. Por favor, déjame tranquilo para poder preparar mis pocas pertenencias. Ricardo permaneció inmóvil en ese lugar, observando a Lucía mientras plegaba con delicadeza la ropa de sus hijas, tratándola como si fuera un tesoro invaluable. Las pequeñas, ¿qué opinión tienen sobre esta situación? ¿Realmente le preocupa? Claro que sí, es algo que me preocupa. Detuvo su labor de embalaje para dirigirle la mirada. Todas las noches, Carmen derrama lágrimas. Aunque Ana intenta aparentar fortaleza, su desempeño en el juego no es el mismo que antes. Sofía se cuestiona si ha cometido algún error que justifique que la despidan. Cada término le causaba un dolor profundo a Ricardo, como si fuera apuñalado en el corazón. Lucía expresó de manera sencilla que no deseaba que las circunstancias alcanzaran ese punto, aunque finalmente sucedió. Ahora me toca contarles a mis hijas la razón por la cual pasaremos la noche en un albergue. ¿Podríamos encontrar un lugar donde hospedarnos?
Es la única opción económica que tengo hasta que encuentre un empleo de jornada completa. Ricardo se figuró a las tres pequeñas descansando en camarotes de un albergue comunitario, compartiendo el baño con personas desconocidas. Privado de su hogar de color amarillo, desprovisto del árbol que solía ser punto de encuentro para las aves. No es posible que sea la alternativa exclusiva. ¿Podrías proponer algo más? ¿Acaso sugieres que nos quedemos sin hogar? Ricardo se quedó sin palabras para contestar. Aquella noche, Ricardo condujo hasta el camposanto donde reposaban los restos de su madre, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Permaneció inmóvil ante la sepultura, evocando los momentos en los que ella solía repetirle: «Hijo, el dinero es pasajero, pero tener la conciencia tranquila es lo verdaderamente valioso». Expresó en voz baja su desconcierto: «Madre, me siento perdida. Si brindo asistencia a Lucía, me arriesgo a perder mi negocio. Si no le brindo mi ayuda, perderé algo que desconocía poseer». Las hojas de los árboles se movieron con el viento, pero éste no ofreció ninguna respuesta. Al día siguiente, al llegar a su lugar de trabajo, descubrió un sobre la mesa. Carmen redactó personalmente una carta. «Agradecemos su presencia en nuestra comida, caballero vestido de etiqueta. Disfrutamos mucho jugando a la hora de la comida. ¿Podrías encargarte de cuidar de nuestra casa mientras estamos fuera? Deseo evitar que se sienta sola». Ricardo se detuvo para observar detenidamente el dibujo adjunto a la carta. Con traje puesto, se encuentra de pie frente a la casa de color amarillo con una sonrisa en el rostro. En ese instante comprendió que debía actuar, sin importar lo que pudiera suceder después. Durante toda la noche, Ricardo estuvo en su despacho sin dormir, repasando contratos, normativas de propiedad y casos legales anteriores. Encontró lo que buscaba a las 5 de la madrugada. Los papeles auténticos del terreno donde se ubicaba la vivienda de Lucía presentaban anomalías. La redacción se había trasladado a Montreal mediante una compañía ficticia que ya no estaba en funcionamiento. Desde un punto de vista técnico, se podría decir que la cadena de posesión presentaba una falla en uno de sus eslabones. Fue adecuado solicitar una orden judicial de suspensión. A las 7 de la mañana, Ricardo contactó a su abogado particular en lugar del abogado de la compañía. «Fernando, es imprescindible que tramites una solicitud urgente en el día de hoy». «¿Con qué propósito?» «Enfrentamiento entre Ramírez y Monreal. Deseo detener el desahucio debido a problemas en la redacción del documento». Estás completamente convencido, Ricardo? «Esta situación sentará un precedente muy problemático para la compañía. Tengo la certeza. ¿Están al tanto tus colaboradores de esta situación?» «Negativo, y de momento permanecerá de esa manera». A las 9 de la mañana, Ricardo llegó a su lugar de trabajo y se topó con Miguel, quien lo aguardaba. «¿Dónde pasaste la noche entera?» «La secretaria informa que no has abandonado el edificio». «En plena labor». «¿En qué cosa?» «En hallar una respuesta al asunto de Ramírez». Miguel dejó escapar un suspiro. «Ricardo, este tema ya lo hemos discutido. Los miembros, tendrán que comprenderme los miembros». Ricardo interrumpió la conversación. «Hallé fallos en la redacción original». «¿De qué índole son esas anomalías?» Ricardo le detalló lo que había encontrado. Miguel palideció de repente. ¿Quieres decir que hemos estado comercializando inmuebles con documentos legales incorrectos? Solo unas pocas, pero son lo suficiente como para ocasionar serios problemas legales. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Es conveniente admitir de forma abierta que enfrentamos dificultades con nuestros títulos? ¿Tienes idea de cómo afectaría eso al valor de la compañía? Tengo la intención de actuar de manera adecuada. Miguel le observó con una expresión de desconcierto, como si no pudiera identificarlo. ¿Me podrías decir quién eres? ¿Qué fue lo que pasó con Ricardo Montenegro? Justo cuando Ricardo iba a contestar, su asistente llegó rápidamente. «Señor Montenegro, se requiere su presencia de inmediato en una reunión urgente del Consejo. En este preciso instante». Cuando Ricardo llegó, los 5 socios ya se encontraban reunidos en la sala de conferencias. No parecían tener intenciones positivas en sus rostros. Con tono gélido,
Roberto Villareal indicó a Ricardo que tomara asiento. Elena Sandoval comunicó que tenían conocimiento de que habías contratado a Fernando Méndez para interponer una solicitud en contra de su propia compañía. ¿De qué manera se dieron cuenta? Roberto afirmó que el secretario del tribunal es un conocido suyo. Esta mañana recibí una llamada en la que me informaron que nuestro CEO había presentado una demanda en contra de la empresa. Ricardo optó por guardar silencio. Miguel consultó si era verdad. Así es. Elena gritó si te habías vuelto loco. Estás boicoteando el funcionamiento de tu propio negocio. Me encuentro corrigiendo una equivocación. Roberto se levantó mientras expresaba: estás arruinando 2 décadas de esfuerzo. Si reconocemos que enfrentamos dificultades con nuestros títulos, recibiremos una avalancha de demandas. Vamos a romper. No vamos a rendirnos. Decidimos hacer las cosas de manera correcta. Carlos, el encargado de las finanzas, cuestionó si se trataba de una familia con problemas de pago. ¿Estás dispuesto a poner en peligro 200 puestos de trabajo por 3 niñas a las que ni siquiera conocías hace una semana? La interrogante quedó suspendida en el ambiente. Ricardo asintió con la cabeza al fin. Listo para lo que sea. En la sala reinó un completo silencio. Miguel expresó que ustedes no son conocidos para él. El Ricardo Montenegro que solía tratar jamás habría priorizado emociones sobre asuntos comerciales. Quizá Ricardo Montenegro se equivocaba. Roberto carraspeó antes de hablar. Ricardo, cuentas con 2 alternativas. Puedes retirar la solicitud y continuaremos como si no hubiera ocurrido nada. O el Consejo decidirá destituirte de tu cargo como presidente. ¿Podría ser considerado como una amenaza? Elena confirmó rotundamente. Contamos con las medidas necesarias para rescatarte. Ricardo observó a cada uno de ellos detenidamente. Había compartido muchos años de trabajo con ellos, juntos habían sido los responsables de la creación de Montreal. Sin embargo, se percató de que en realidad nunca los había comprendido a nivel personal, sino únicamente como colegas de negocios. Al final, expresó su comprensión. Sin embargo, no tengo intención de cancelar la solicitud. Roberto expresó que sería necesario realizar una votación. Realizalo. La elección se llevó a cabo de forma veloz y con total acuerdo. El resultado de la votación fue de 4 votos a favor y 1 en contra. Montenegro dejó de ser el director ejecutivo de la empresa Montreal. Miguel le comunicó a su colega que debía ordenar su espacio de trabajo antes del viernes, evitando cruzar miradas con él. Ricardo asintió antes de abandonar la habitación. Desde su despacho, permaneció sentado observando a través de la ventana la urbe que él mismo había contribuido a edificar. La secretaria ingresó a la habitación con una caja sin contenido. ¿Requiere asistencia con la preparación de sus pertenencias, señor Montenegro? Prefiero no. Gracias. Aquí no cuento con una gran cantidad de objetos personales. Así era. Durante 2 décadas, en su lugar de trabajo nunca se habían colocado imágenes familiares, recuerdos u objetos que no fueran de carácter estrictamente profesional. El teléfono empezó a sonar. Fernando se desempeñaba como su representante legal. Ricardo, te traigo excelentes novedades. El magistrado dio su conformidad a la solicitud. La suspensión del desalojo permanecerá vigente hasta que se esclarezcan las anomalías encontradas en la documentación. Fernando, te agradezco. ¿Cómo te encuentras? Tienes un tono de voz peculiar. Acabo de sufrir la pérdida de mi negocio. ¿Por este requerimiento? Así es. ¿Sientes remordimiento? Ricardo recordaba a Carmen mientras pintaba su vivienda de color amarillo, a Ana mostrándole su apoyo, a Sofía cuestionando sus acciones, y a Lucía preparando con elegancia sus escasas pertenencias. Contestó con un rotundo, no. No tengo remordimientos. Esa tarde, Ricardo condujo hasta la residencia de Lucía. Mientras observaba a sus hijas divirtiéndose en el jardín, ella se encontraba sentada en los escalones de la terraza, consciente de que era la última vez que jugarían allí. Desde la reja, la señora Ramírez escuchó su nombre siendo llamado. Al alzar la mirada, Lucía se quedó asombrada al encontrarlo allí. ¿Ha venido a recoger las llaves?
Le comunico que tiene la autorización para permanecer. Se ha detenido la evacuación. Lucía lo observó con desconcierto. ¿Me podrías explicar el significado de eso? Por favor. Implica que este lugar continúa siendo su residencia. Lucía derramó lágrimas por primera vez desde que la había conocido. Un instante de inmovilidad invadió a Lucía, mientras las lágrimas recorrían su rostro. Las pequeñas, al oír la charla, interrumpieron su juego y se acercaron rápidamente. ¿Cómo estás, mamá? Carmen preguntó a su madre porque lloraba mientras la abrazaba. Con temor en su tono de voz, Sofía preguntó si había algo negativo. Ana, la hermana mayor, observó a Ricardo con recelo. ¿Cuál fue el mensaje que transmitió a mi madre? Lucía murmuró que les habían permitido quedarse, mientras intentaba contener su emoción. La casa no será confiscada. Las tres pequeñas lanzaron gritos de felicidad y comenzaron a brincar. Nos quedamos aquí. Mientras daba vueltas, Carmen entonaba, nos quedamos aquí. Sofía cuestionó al caballero vestido de forma seria. ¿Acaso no es falso? Ricardo afirmó que no estaba mintiendo. La residencia continuará siendo su hogar. Ana se aproximó al enrejado y lo observó fijamente a los ojos. ¿Cuál fue el motivo del cambio de parecer? Ricardo se encontró ante una interrogante que le resultaba difícil contestar por parte de una niña de 9 años. ¿Cuál es la razón? Los adultos cometemos errores en ocasiones y necesitamos rectificarlos. ¿Acaso cometió un error con nosotras? Así es, Ana. Cometí numerosos errores. Ana asintió, como si esa fuera una respuesta que la dejara contenta. Lucía, con los ojos húmedos, le propuso, ¿te gustaría pasar? Pienso que tal vez debería invitarle a tomar un café, al menos. Ricardo dio su conformidad. Resultaba inusual estar en esa residencia con la conciencia de que las circunstancias habían sido modificadas. Las cajas que Lucía había estado preparando permanecían en el lugar, recordando lo cerca que estuvieron de enfrentar un desastre. Lucía se mostraba confundida mientras se disponía a hacer café en la diminuta cocina, expresando su desconcierto. Me resulta incomprensible lo sucedido. Por la mañana me comunicaron que debía desalojar mañana, pero ahora me informan que tengo la posibilidad de permanecer. Me topé con dificultades en la redacción inicial de este terreno. Mientras se lleva a cabo la investigación, el juez ha detenido el proceso de desalojo. Esto indica que desde el comienzo fue una acción ilegal. Implica que existen interrogantes acerca de la legalidad del procedimiento. Con curiosidad en su mirada, Lucía observó a la persona frente a ella. ¿Fue usted quien identificó esos inconvenientes? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la razón? Podrías haber pasado por alto todo esto y ya estaría resuelto. En silencio, Ricardo observó a las niñas divirtiéndose en el jardín, simulando preparar y deshacer el equipaje de sus muñecas. Al final, mencionó haber conocido a las hijas de ella. Fue entonces cuando comprendí que no deseaba convertirme en el tipo de individuo que despoja a 3 niñas de su hogar. ¿Podría ocasionarle complicaciones en su ámbito laboral? Una sonrisa amarga se dibujó en el rostro de Ricardo. Ya me ha causado complicaciones. Esta mañana me destituyeron de mi cargo como presidente de la compañía. La sorpresa dejó a Lucía sin palabras. ¿De verdad? ¿De verdad? Ricardo reflexionó sinceramente si sentía algún remordimiento. Hace una semana lamentaría haberlo hecho. En este día, no tengo certeza. Quizá he extraviado algo de valor. Sin embargo, considero haber hallado algo aún más significativo. ¿Qué fue lo que halló? Todavía no tengo certeza. Por un instante, guardaron silencio mientras disfrutaban de su café y observaban a través de la ventana a las pequeñas divirtiéndose. Lucía pronunció al fin el nombre de Montenegro. Podrías indicarme, Ricardo? Ricardo, ¿me permites hacer una pregunta de carácter personal? Por supuesto. ¿Tiene usted algún familiar? Hace años que no tenemos comunicación mi hermana y yo. La razón de esto es. Ricardo compartió acerca de su madre, explicando que estuvo tan inmerso en el desarrollo de su empresa que no pudo brindarle apoyo cuando ella enfermó. Mi hermana Patricia jamás me ha perdonado.
Expresaba que se había vuelto muy distante, que había sustituido el cariño por la riqueza. ¿Acertó en sus predicciones? Estoy de acuerdo. Pienso que sí. Lucía examinó el documento brevemente. ¿Tienes conocimiento de algo? Mi prima por parte de matrimonio es Patricia. Mi prima está en matrimonio con Eduardo. Ricardo estuvo a punto de ahogarse con el café. ¿Cómo es posible? El nombre de la persona es Patricia Ramírez. Durante estos años, su apoyo ha sido invaluable para mí. Siempre menciona a su hermano adinerado que no se comunica con él. Imposible. ¿Tu hermana trabaja como docente en una escuela primaria? ¿Su pelo es de color castaño y lleva gafas? Así es. Ya se han encontrado antes. Fue ella quien me sugirió para el empleo en el hospital y quien me facilitó dinero para la entrada de esta vivienda. Ricardo se quedó sin poder expresarse. Mientras intentaba despojarla de su hogar, su hermana había estado colaborando con Lucía. Lucía preguntó si ella desconocía que eras el propietario de Monreal. No lo veo probable. En el ámbito empresarial, utilizamos distintos nombres de familia. Es por eso que nunca logró establecer la conexión. Ricardo experimentó la sensación de que el cosmos le estaba gastando una broma extremadamente ingeniosa o extremadamente despiadada. ¿Sería posible proporcionarme el número de teléfono de Patricia? ¿Desea entablar una conversación con ella? Me parece conveniente entablar una conversación con ella en este momento. Después de anotar el número en un trozo de papel, Lucía se lo entregó. Cuando descubra su verdadera identidad, experimentará una gran sorpresa. ¿Tiene pensado comunicárselo? Considero que esa responsabilidad es suya. Esa tarde, Ricardo se acomodó en su vehículo frente a la residencia de Lucía y llamó a Patricia. El latido de su corazón era tan intenso que temió que fuera a escaparse de su pecho. Hola, ¿qué tal? Ricardo se presenta a Patricia. En el teléfono, se produjo un extenso silencio. ¿Dónde está Ricardo? ¿Qué sucede con mi hermano Ricardo? Así es. Después de tanto tiempo sin dirigirme la palabra, ¿ahora decides contactarme? Quiero encontrarte. Necesito comunicarte algo de relevancia. ¿Te sientes mal? No, no me encuentro mal. Sin embargo, me parece que por fin capté el mensaje que intentabas transmitirme durante el funeral de mamá. Hubo un breve silencio por parte de Patricia. ¿En qué lugar prefieres encontrarnos? ¿Estás familiarizado con Lucía Ramírez? Por supuesto, se trata de mi familiar por parte de la política. ¿Cuál es la razón? Me encuentro en su residencia. ¿Serías capaz de acudir? ¿Cuál es el motivo de tu presencia en la casa de Lucía? Es un relato extenso. Pienso que solamente tú tienes la capacidad de ayudarme a comprenderla. Patricia expresó su intención de dirigirse hacia ese lugar. Ricardo, asegúrate de que esto tenga un valor significativo. Así es, contestó el hombre. Considero que es el acontecimiento más relevante que he experimentado en mucho tiempo. Pasó un lapso de 30 minutos antes de que Patricia arribara. Desde la ventana de la casa de Lucía, Ricardo observó cómo ella aparcaba su coche y experimentó una sensación de malestar en el estómago. No se habían encontrado en persona desde el sepelio de la madre. Lucía le consultó si se encontraba ansioso, al observar cómo se secaba las manos sudorosas en los pantalones. ¡Qué cantidad tan grande! Igualmente ella. Estoy familiarizado con ella. Patricia no guarda rencores. Sin embargo, su actitud es de gran orgullo. Al llamar a la puerta, Patricia fue recibida por Lucía. Ricardo permaneció en la sala mientras observaba a su hermana dar afectuosos saludos a Lucía y a las pequeñas. Carmen lanzó un grito emocionado al ver a su tía Patty. No nos mudaremos más. ¿De verdad? ¿Qué sucedió?, preguntó. Sofía comentó que el caballero vestido nos brindó su asistencia. ¿Quién es el caballero vestido elegantemente? Ana mencionó la persona que se encuentra en el interior. Se menciona que esa persona es tu familiar. Al entrar en la sala, Patricia se quedó inmóvil al encontrarse con Ricardo. A pesar de que habían transcurrido 3 años, él continuaba siendo idéntico. Elevado en estatura, elegantemente vestido, con el semblante serio que le caracterizaba desde siempre.
Ricardo se levantó y saludó a Patricia con un «hola». Ella contestó con frialdad, pero sin mostrar hostilidad, «hola». Permanecieron observándose en silencio por un instante incómodo hasta que Lucía tomó la palabra. ¿Cuál es la razón de que no se pongan cómodos? Les traje café. Patricia les indicó a las niñas que se dirigieran al patio. Es esencial que los adultos se comuniquen verbalmente. Una vez a solas, Patricia tomó asiento en el sofá frente a Ricardo. Por favor, descríbeme tu presencia aquí y cómo afecta la decisión de Lucía de no mudarse. Ricardo narró todos los detalles de la historia. Había coincidido con Lucía en el tribunal, donde se enteró de que su propia empresa era la responsable de desalojarla. Descubrió varios correos electrónicos sin respuesta y, lamentablemente, perdió su empleo al intentar asistirla. Patricia escuchó en completo silencio, sin decir una palabra. Al finalizar, preguntó si era propietario de Monreal. No más. Claro que sí. Pertenecía a mí la compañía. ¿No tenías conocimiento de que Lucía estaba emparentada conmigo por matrimonio? No fue sino hasta hace unos días. Patricia se sumió en sus pensamientos. ¿Recuerdas las cartas que te envié hace 2 años? ¿Cuáles cartas? Las solicitudes que envié para ayudar a mi prima que estaba atravesando problemas financieros. Ricardo experimentó una sensación gélida recorriendo su cuerpo. No tengo memoria de ellas. Por supuesto que no las tienes en mente. Al igual que olvidaste responder a mis llamadas cuando mamá estaba en su lecho de muerte. Aunque las palabras fueron hirientes, Ricardo las tenía merecidas. Estás en lo correcto. Patricia siguió hablando sobre lo que más le incomodó durante el servicio fúnebre de su madre. No se trató de que no hubieses cubierto los gastos de su atención médica. Ni siquiera te dignaste a visitarla en el hospital, ni una sola vez. Estuve bastante ocupado, generando ingresos. Efectivamente, tengo conocimiento de eso. Permanecieron en silencio hasta que Lucía volvió con las tazas de café. Preguntó si todo estaba en orden al percibir la tensión en el ambiente. Patricia comentó que su hermano se dio cuenta recientemente de que la existencia no consiste únicamente en ganar dinero. Ricardo susurró que la situación era más compleja de lo que se pensaba. ¿De verdad? ¿Dónde se presenta la dificultad? Patricia se inclinó hacia el frente. La madre falleció aguardando la asistencia de su hijo triunfador. La falta de atención de tu empresa a los correos electrónicos de Lucía estuvo a punto de ocasionar la pérdida de su hogar. ¿En qué lugar se encuentra la dificultad? Ricardo optó por guardar silencio. Todo lo que Patricia decía era acertado. Siguió Patricia, con tono más dulce, mencionando tu elección de apoyar a Lucía. Perdiste tu negocio por actuar de manera ética. No se parece en nada al hermano que solía conocer. Quizá el hermano que solías conocer resultaba ser un tonto. Con una leve sonrisa en el rostro, Patricia expresó, quizás. Quizá aún exista una posibilidad de redención para él. Corriendo desde el patio, Carmen llegó deprisa. ¿Han cesado sus disputas? Patricia afirmó que no estaban discutiendo. Cariño. Tan solo conversábamos sobre asuntos importantes. Carmen consultó si el señor Ricardo podía quedarse para la cena. La mamá preparó pollo. Ricardo dirigió su mirada hacia Lucía, quien mostró un leve rubor en sus mejillas. Es posible que el señor Ricardo tenga compromisos diferentes. Carmen. Rápidamente expresó Ricardo que no contaba con ninguna otra actividad programada. Desde la entrada, Sofía cuestionó, ¿de verdad? ¿Tienes planes de unirte a nosotras para la cena nuevamente? En caso de recibir una invitación, aceptaré con gusto. Hubo gritos de felicidad por parte de las 3 niñas. Mientras cenaba, Ricardo presenció algo que no había vivido desde hacía mucho tiempo. Una familia en pleno funcionamiento. Patricia brindaba asistencia a las jóvenes con su comportamiento. Lucía preparaba los alimentos con amor. Las pequeñas conversaban sobre cómo les había ido en la jornada escolar. Allí estaba él, sentado en esa diminuta mesa, experimentando una sensación de pertenencia mayor que en su lujoso ático. Durante el lavado de los platos, Patricia comentó a su compañero, ¿te has dado cuenta de lo más curioso de esta situación?
¿Cómo es posible? Lucía me contó mucho sobre un empresario que había comenzado a frecuentarlas. Mencionaba que las niñas lo idolatraban, aunque a ella le resultaba difícil formarse una opinión sobre él. ¿Cuál era tu mensaje para el /? Ella? Es importante estar alerta, ya que los hombres adinerados a veces se comportan como héroes sin tener motivos reales, solo por aburrimiento. Una sensación de inseguridad invadió a Ricardo. Patricia le dirigió una mirada mientras le preguntaba qué opinaba en ese momento. En este momento, considero que mi hermano podría estar madurando por fin. Esa noche, al marcharse Patricia, Ricardo permaneció asistiendo a Lucía con la tarea de poner a las niñas a dormir. Carmen inquirió a Ricardo mientras lo arropaba. ¿En efecto? ¿Ya no cuenta con empleo? Ya no cuento con empleo. Ricardo se cuestionó sinceramente si se encontraba triste. Solo un poco. Sin embargo, también me siento tranquilo. ¿Me podrías explicar el significado de la palabra aliviado? Se refiere a experimentar una sensación de alivio, similar a la de liberarse de unos zapatos demasiado ajustados. Carmen asintió en señal de total comprensión. ¿Tienes planes de encontrar un empleo diferente próximamente? Así es. Me han ofrecido un empleo distinto. ¿Podrías recomendarme uno que no sea tan ajustado? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Ricardo. Claro, uno que no me ajuste demasiado. Al salir de la vivienda esa noche, Lucía lo acompañó hasta la entrada. Expresó su agradecimiento. La razón de esto es, por todo lo mencionado, por rescatar nuestra vivienda, por tu amabilidad con las pequeñas, por mostrarme que aún existen personas bondadosas en este mundo. No poseo una naturaleza bondadosa, Lucía, estoy en proceso de mejorar como persona. Con una sonrisa en el rostro, expresó que era idéntico. En ese momento, decidieron contemplarse en silencio, algo que nunca habían hecho antes. No resultaba molesto, sino más bien alentador. Lucía se interesó en saber si regresarías al día siguiente. ¿Deseas que regrese? Si no te presentas, las pequeñas van a indagar por tu ausencia. ¿Qué hay de ti? Un leve rubor apareció en el rostro de Lucía. También me aseguraré de preguntar por ti. Al cabo de medio año, Ricardo despertó en su flamante piso. Ya no residía en el lujoso ático del corazón de la ciudad. En este momento contaba con un espacio reducido y acogedor, ubicado a tan solo a 10 minutos de la residencia de Lucía. Después de vender la mayor parte de sus participaciones en Montreal, invirtió el dinero en la creación de una empresa de asesoramiento inmobiliario especializada en brindar apoyo a hogares con recursos económicos limitados. A pesar de no recibir la mitad de su salario anterior, cada mañana sentía entusiasmo por ir a su trabajo, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. El teléfono empezó a sonar. «Aló. Hola Ricardo, soy Patricia. T'unes al desayuno de cumpleaños de Carmen. ¿A cuál hora será?» «A la hora de las 10. Y asegúrate de no presentarte sin ningún regalo. Conoces bien el carácter de esa pequeña». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Ricardo. Cuando Carmen celebró su 6º cumpleaños, fue muy detallada al expresar lo que quería. Deseaba un bizcocho de chocolate, globos de color amarillo como los de su hogar y que toda su familia asistiera. Dentro de la lista familiar se habían agregado Ricardo y Patricia. Ricardo mencionó que ya había adquirido el obsequio. ¿Qué adquiriste? Un felino domestico. Patricia optó por guardar silencio. ¿De verdad adquiriste un felino? Hacía meses que Carmen venía solicitándolo. Tuve una conversación con Lucía y ella confirmó su acuerdo. Ricardo, estás totalmente bajo el hechizo de esa chica. Estoy al tanto de eso, pero no me preocupa. Después de transcurrir 60 minutos, Ricardo se presentó en la residencia de color amarillo portando un recipiente que producía sonidos peculiares. Las pequeñas se encontraban en el jardín junto a Patricia, adornando una mesa con diferentes manteles coloridos. Al divisar a señor Ricardo, Carmen dejó escapar un grito. «Ya está aquí. ¿Qué contiene esa caja?» «El obsequio por tu cumpleaños». Corriendo se aproximó Carmen a Ricardo, quien procedió a abrir la caja.
Un diminuto gato color anaranjado asomó su cabecita y emitió un maullido. Carmen lanzó un grito tan potente al ver al gato que seguramente todos en el vecindario lo oyeron. Mama, Mira, encontré un gatito. Salió Lucía de la cocina con un mandil cubierto de harina. ¿De verdad has traído un gato? Ricardo afirmó que en el momento en que contáramos con mayores recursos económicos, podríamos adquirir uno. En este momento contamos con una mayor cantidad de fondos. Ana acarició al pequeño felino mientras expresaba lo bonito que era. ¿Cuál es su nombre? Ricardo contestó que aún no contaba con un nombre. Es Carmen quien debe elegirlo. Carmen hizo saber que el nombre sería Traje. Igual que el caballero vestido elegantemente. Sofía se quejó diciendo que no era posible nombrar a un gato como Traje. ¿Cuál es la razón para no hacerlo? Porque tiene un tono extraño. Carmen expresó su agrado mientras abrazaba al pequeño felino. Saludos. Traje, eres mi felino. El desayuno resultó en un completo caos, pero a la vez fue ideal. Carmen no dejaba de pedir que el gato se sentara en una silla sobre la mesa. Sofía puso al tanto a Patricia de todas las habladurías que circulaban en el colegio. Ana colaboró con Lucía en la tarea de repartir el postre que habían preparado en conjunto. Y Ricardo permaneció sentado en ese lugar, contemplando toda esa belleza cotidiana, cuestionándose cómo había podido vivir tanto tiempo sin tener conocimiento de la existencia de aquello. Lucía se sentó a su lado y le preguntó en qué estaba pensando. Si hace un año alguien me hubiese dicho que estaría desayunando en una casita acogedora, junto a un gato llamado Traje y 3 niñas que me ven como parte de su familia, ¿habría pensado que estaba loco? ¿Qué sigue? Ahora considero que en el pasado era yo quien se encontraba desequilibrado. Patricia se aproximó con una nueva taza de café. ¿Ya le comunicaste? Lucía preguntó. ¿Qué es lo que quieres decirme? Ricardo comenzó a sentir ansiedad. No es relevante en absoluto. Patricia hizo hincapié en la importancia de la situación. Hazle saber. Lucía repitió con curiosidad. ¿Qué es lo que quieres decirme? Ricardo inhaló profundamente. El desarrollo de mi consultoría va por buen camino. Cuento con el dinero necesario para realizar una propuesta formal. ¿De qué índole es la propuesta? Deseo colaborar contigo en la adquisición total de esta vivienda. Libre de deudas, sin necesidad de realizar pagos mensuales. Serás mía eternamente. Lucía se encontró sin poder articular ninguna palabra. Rápidamente, Ricardo añadió que no se trata de dar limosna, sino de apostar por lo que vendrá. El porvenir que nos aguarda. Ricardo agarró la mano de Lucía. Lucía, estos medio año han sido los más maravillosos que he experimentado. Tú y las pequeñas me han mostrado el verdadero significado de sentirme en mi hogar. Y en mi caso, caí enamorado. De ti, de ellas y de la vida que hemos creado en común. Las pequeñas interrumpieron su juego y se acercaron, percibiendo la trascendencia de la situación. Carmen inquirió sobre el tema de conversación. Patricia, con una sonrisa en el rostro, informó que el señor Ricardo le está expresando a tu mamá su gran cariño. Sofía quiso saber si tenían planes de boda. Ricardo contestó, sin soltar la mano de Lucía, que eso estaba en manos de su madre. Ana le rogó a su madre que aceptara. Ricardo muestra una actitud positiva. Y ahora formamos parte de una familia de todas maneras. Con una mirada llena de ternura, Lucía observó a sus 3 pequeñas, quienes la observaban con ilusión. Después, dirigió la mirada hacia Ricardo. ¿Estás completamente convencido? Somos un conjunto integral. En la casa diminuta, conviven 3 pequeñas, un menino y una mujer que ocasionalmente se queda dormida mientras mira películas en el sofá. Ricardo afirmó que era el paquete perfecto para él. ¿Qué sucedería si llegaras a modificar tu perspectiva y añoraras tu vida previa? Mi vida anterior consistía en un empleo que detestaba, un ático sin vida y comidas de trabajo con individuos que no me interesaban. ¿Cómo es posible que eche de menos aquello si tengo esto? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Lucía mientras lágrimas brillaban en sus ojos. Por supuesto que sí. Los gritos de felicidad resonaron entre las niñas. Patricia dio palmadas. El gato lo traje yo, maulló.
Ricardo experimentó, por vez primera, la certeza total de encontrarse en el lugar preciso en ese momento. Esa tarde, todos permanecieron en el jardín. Las pequeñas se entretenían vestidas con atuendos elegantes. Mientras Patricia relataba anécdotas de la infancia de Ricardo, Lucía y él se acomodaron juntos en las gradas, observando el atardecer sobre su hogar de color amarillo. Ricardo susurró sorprendido sobre el inicio de la construcción de su nuevo hogar. ¿De qué manera creías que comenzaba? Mediante la utilización de planos, acuerdos, evaluaciones numéricas y elementos susceptibles de ser cuantificados y supervisados. Lucía se apoyó en su hombro. Las residencias más excepcionales no son edificadas. Experimentan una sensación. Ricardo estrechó la mano. Estaba en lo correcto. Desconocían lo que depararía el futuro, ya fuese mañana, el próximo año o dentro de una década. Sin embargo, tenían la certeza de que compartirían ese espacio en la acogedora casita que lo transformó todo. Por primera vez en su existencia, eso resultaba satisfactorio. Fue más de lo necesario. Estaba impecable. ¿La historia de Ricardo y Lucía te conmovió profundamente? Este relato nos muestra que en ocasiones, las elecciones más complicadas son las que más impacto tienen en nuestra evolución personal. Ricardo se vio en la necesidad de renunciar a todo aquello en lo que tenía fe para descubrir lo que verdaderamente tenía valor. Un hogar colmado de amor y tranquilidad, donde una familia vive en armonía y siempre elige el camino correcto. Si el relato te conmovió tanto como a nosotros, recuerda darle me gusta al vídeo y compartirlo con aquellos que requieran recordar que siempre es posible transformarse en cualquier momento. La evolución de Ricardo nos enseña que la auténtica prosperidad no radica en la riqueza o la influencia, sino en los lazos humanos que forjamos y en la influencia positiva que ejercemos en la existencia de los demás. Desde la pureza de Carmen hasta la valentía de Lucía, todos los personajes nos enseñan sobre el valor de la familia y las segundas oportunidades. Si deseas continuar disfrutando de relatos conmovedores como este, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y así no perderte ninguno. En los comentarios, compártenos desde qué lugar del mundo nos estás observando. Es gratificante para nosotros saber que estas narraciones conmueven a personas en todas partes del planeta.